There's plenty of room for you. There's plenty of room. Good morning. Buenos días. What a privilege, what a delight, what a joy. Qué privilegio, qué delicia, qué alegría. And I just want to take a moment and honor your pastors. Quiero tomarme un momento y honrar a sus pastores. You know, every now and then God brings people into your life. Cada cierto tiempo Dios trae gente a tu vida. It wasn't planned. No fue planeado, It wasn't something that you were looking for. no era algo que estaba buscando. God just brings someone into your life. Dios simplemente de pronto trae a alguien a tu vida. And when we were here on a trip many years ago, Y cuando estábamos aquí en un viaje hace ya algunos años, God connected us with your pastors. Dios nos conectó con sus pastores. And it was really the providence of God, I believe. Y realmente creo que era la providencia de Dios. It was the sovereignty of God. Era la soberanía de Dios. And we honor the fact that you are not just pastors that we respect, but you are friends that are very dear to us. Y nosotros honramos no solamente que son pastores que respetamos, sino que son amigos que nos hacen bien a nosotros. Every time we spend time with Pastor Tavo and Litza, we are better. Cada vez que pasamos tiempo con los pastores Tavo y Litza, nosotros mejoramos como personas. How many know what I'm talking about? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Anytime you're with Pastor Tavo and Litza, life gets better. Cada vez que estamos con los pastores Tavo y Litza, nuestra vida mejora. And you eat very good food. Y además comes muy sabroso. That's right. And we are so grateful for your friendship and just look forward to many, many years of doing Estamos life and muy ministry together. agradecidos por su amistad y esperamos que Dios la mantenga por muchos, muchos años. Could we just take an opportunity and honor our pastors? Give them a hand and let them know how Pueden much we darles love un them. aplauso y honrarlos Yeah. como sus pastores. Love you. Wow. I also want to introduce my wife, Ashley. Y bueno, y quiero que vean We've been presentarles a mi married esposa Ashley, 29 years. con quien tengo 29 Come on and años. stand so they can see your love. This is my lovely wife right here. There Su she is. amorosa esposa. Yeah. We had such a wonderful time at the marriage retreat. Tuvimos un tiempo tan maravilloso en el retiro para Where matrimonios. my marriage retreat people at? Where are they at? Where all the ¿Quiénes people are? estuvieron allá There en they are. el retiro de Oh, matrimonios? what a fantastic time we had together. Qué buen tiempo tuvimos juntos. I want to start this morning with a story. Quiero empezar esta mañana con una historia. It's a historical story of the United States. Una historia, parte de la historia de los Estados Unidos. In 1772, En 1772 there was a town that was on the Mississippi River. había un pueblo que estaba en la ladera del río Mississippi. It was established by French settlers. Fue establecido por migrantes franceses They named the town Rodney, Mississippi. y le llamaron al pueblo Rodney, Mississippi. It was named after a man named Thomas Rodney. Y el nombre se lo pusieron en honor a un hombre llamado Thomas Rodney. And Rodney, Mississippi quickly became very prosperous. Y Rodney, Mississippi fue un pueblo que prosperó muy rápido. They had factories and schools, Tenían fábricas, tenían escuelas, banks and hotels and restaurants. bancos, hoteles, restaurantes. They had 2 newspapers at the time, Tenían 2 periódicos en aquella época, an opera house, una casa para teatro, beautiful homes with thousands of people living there. muchos hogares hermosos con miles de personas viviendo en la zona. And by the mid 1800s, Y a mediados de los 1800, Rodney, Mississippi discovered the industry of cotton. del Rodney, Mississippi se descubrió la industria del algodón And it brought more prosperity to the South in the United States. y trajo aún más prosperidad al sur de los Estados And it Unidos. became one of the busiest cities and ports where the boats come in all of the country. Y se convirtió en una de las ciudades y puertos por el río más ocupadas e importantes de todo el país. But something happened. Pero algo sucedió. Something they
could have never seen happening. y algo que nunca pensaron que podía suceder. The Mississippi River began to change its course. El río Mississippi empezó a cambiar su curso And little by little, over several years, y poco a poco durante bastantes o algunos años the current and the direction of the river went in a different direction. la corriente y la dirección del río cambió su rumbo. And by the early 1900s, Y para empezando los años 1900, so less than 100 years after it had become this thriving city, menos de 100 años después de que esta ciudad era poderosísima, the Mississippi River el río Mississippi was now 5 kilometers from the city. ya estaba a 5 kilómetros de distancia de la ciudad. The commerce and the prosperity, Eh, the commerce, Así el comercio y la prosperidad that was built around this being a port city. que se había creado alrededor de esto porque era un puerto, Boats were coming in with products from all over the sí, country. que entraban y salían productos de todo el All of país. this activity that was on the river. Toda esta actividad estaba creada porque alrededor del río. But when the river went an opposite direction, Pero cuando el río tomó un curso opuesto, Rodney, Mississippi no longer had access to the river. Rodney, Mississippi ya no tenía acceso al río. And all of the wealth and all of the commerce died. Y toda la prosperidad y todo el comercio y la riqueza se acabó. And the town slowly began to die. Y el pueblo poco a poco empezó a morir. And if you go there today, Y si vas ahí hoy, there is only one road hay solamente un camino that goes in and out of Rodney, Mississippi. que te permite entrar y salir de Rodney, Mississippi. And this building you're looking at is the only remaining structure in the city. Y este edificio que están viendo es el único edificio que queda de la ciudad. This was a church that was built in 1832 Es una iglesia que se fundó en 1832. when Rodney was at the height of its wealth. Cuando Rodney estaba en lo máximo, en la máximo de su prosperidad. But now there's no business activity. Y ahora no hay actividad de negocios. There's nobody living there. Nadie vive ahí. There are no houses that people are living in. No hay casas donde viva gente. No families, no children. No familias, no hay niños. All of it left when the river left. Todos se fueron cuando el río se fue. And it's something that we can learn from. Y es algo de lo que nosotros podemos aprender. That if the river ever leaves you, you die. Que si el río se va, tú mueres. We have to have access to the river. Tenemos que tener acceso al río. We have to be close to the life of the river. Tenemos que estar cercanos a la corriente del río. We have to stay close to where the river is flowing. Tenemos que estar cerca hacia dónde corre el río. Because if the river leaves you, Porque si el río se aleja de nosotros, you die. morimos. In Ezekiel, En Ezequiel there's this prophetic vision hay una visión profética that God gives to Ezekiel. que Dios le da a Ezequiel. And I want Rafa to read these verses from this vision. Ok, y quiere que yo lea esta versión. Estamos en Ezequiel 47. Es una traducción un poco distinta a la que la mayoría manejamos, pero aquí está. Dice 47:1 de Ezequiel y voy a continuar leyendo. En mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente.
Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Me preguntó: hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río. Al volver, me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo: este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Habrá pescadores a lo largo de las costas del Mar Muerto. Desde En-Gadi hasta En-Eglaim, toda la costa estará cubierta de redes secándose al sol. El mar Muerto se llenará de toda clase de peces, igual que en el Mediterráneo. No obstante, los pantanos y las ciénegas no se purificarán, quedarán salados. A ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán, ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Esto dice el Señor soberano. La tierra para las 12 tribus de Israel se dividirá de la siguiente manera. Los descendientes de José recibirán 2 porciones de tierra. Very good. Yeah, muy bien. Gracias. I would like to just this morning speak about some truths that we can learn about the river. Esta mañana yo quiero hablar acerca de unas verdades respecto al río, That we can learn about how it actually applies to our lives. que podamos aprender cómo se aplica a nuestras vidas, Because we have to stay close to the river. porque tenemos que estar cerca del río. If we lose being close to the river, we die spiritually. Si perdemos estar cerca del río, morimos espiritualmente. Here's the first truth we're learning from this vision. Esta es la primer verdad que vamos a aprender respecto a esta visión del río. 1. El río corre desde el lugar de la rendición. Back to first one. Back to first one, yeah. Back to first one. Okay. Vamos al verso 1 de vuelta. De He says Ezequiel. that it's okay. In the vision, it. he says that he went to the entrance of the temple De la visión dice que él fue a la entrada del templo and he saw the stream that was flowing from the temple. y vio este río que fluía del templo And it was flowing by the altar. y fluía por el altar. What is the temple? ¿Cuál es el templo? It is the house of God. Es la casa de Dios. It's where the presence of God is. Es donde está la presencia de It's Dios. where the people of God are. Es donde se encuentra la gente de Dios. What is the altar? ¿Cuál es el altar? It is the place of surrender. Es el lugar en el que te rindes. It is the place of consecration. Es el lugar de consagración. It is the place of sacrifice. Es el lugar del The place sacrificio. of repentance El lugar del and arrepentimiento. cleansing and forgiveness. De perdón. It's the place where we realize we cannot do it on our own. Es el lugar en el que reconocemos que no podemos hacerlo por nuestra The propia cuenta. altar is the place where we lay down our pride, El altar es el lugar en el que dejamos nuestro orgullo. where we realize we're not talented enough or smart enough Es donde nos reconocemos que no tenemos suficiente talento, no somos tan or inteligentes charismatic enough. o suficientemente carismáticos.
I need the power of the Holy Spirit. Necesito el poder del Espíritu Santo. The Holy Spirit is a life-giving river. El Espíritu Santo es un río que da The vida. presence of Jesus is a river of living water. La presencia de Jesucristo es un río de agua que da vida. And just like that city in Rodney, Mississippi, Y así como en esa ciudad, en Rodney, Mississippi, when it lost the river, cuando perdió el río, when the river went a different direction, cuando el río se fue en otra dirección, the city died. la ciudad murió. It lost its prosperity. Perdió su prosperidad, It lost its life. perdió su vida, It lost the blessing that resided by the river. perdió la bendición que estaba junto al río. And the same is true for our lives. Y lo mismo es para nosotros. If we don't have the flow of the river, Si no tenemos el fluir del río, if we don't have the Holy Spirit that gives us life, y si no tenemos al Espíritu Santo dándonos vida, if the Spirit is not leading us and guiding us, si el Espíritu no nos está guiando y if dirigiendo, we're not in the current of the river, si no estamos bajo la corriente del río, if the river leaves my life, si el río se aleja de mi vida dies. mi vida muere. No matter what I have going on for me, no matter where I find myself, No importa en dónde esté, no importa cómo me encuentre. all of the blessing, all of the success, all of the favor of God is tied to the river. Todas las bendiciones, todos los éxitos, toda la bendición de Dios está atada al río. Which is why I have to be aware of my posture. Por eso necesito estar muy consciente de cuál es mi posición, How I approach God. cómo me acerco a Dios. Because if there's going to be a fresh move of the Spirit of God, Porque si va a haber un movimiento fresco del Espíritu if de the river Dios, is going to flow, si el río va a fluir, there's going to have to be a correct posture before God. necesito tener una actitud correcta delante de Dios, One of humility una de humildad and surrender y rendición and submission. y sumisión. If there's going to be a revival in Puebla, Mexico, Si va a haber un avivamiento en Puebla, México, it's not going to come from the government. no va a venir del gobierno, It's not going to come from education. no va a venir por el sector de It's not educación, going to come from my intellect. no va a venir de nuestro intelecto, It's not going to come from social justice. no va a venir de la justicia social, It's going to flow from the house of God. va a fluir de la casa de Dios. The river flows from the house of God. El río corre desde la casa de Dios. The river flows from the altar of God. El río corre desde el altar And it de Dios. requires a people that are humble enough to depend upon the river. Y se necesita de gente que sea lo suficiente humilde para depender del río. James chapter 4, God opposes the proud. En Santiago 4, Dios se opone al orgulloso, But he gives favor to the humble. pero le da favor y gracia al humilde. So humble yourself before the Lord. Así que humíllense delante de Dios. It's the humble spirit that gets God's attention. Es el espíritu humilde el que atrae la atención de That's Dios. why David in Psalm 51, Es como David en el Salmo 51. he said, my sacrifice is a humble spirit. Dice, mi sacrificio es un espíritu humilde. God responds to a humble spirit. Dios responde ante los espíritus humildes. The river runs at a spirit of humility, El río corre en los espíritus humildes. which requires us to do what they do at the altar, Por eso necesitamos o se nos requiere que hagamos lo que se hace en el altar. to repent, Arrepentirnos, to surrender, rendirnos, to submit to God. someternos a Dios. Acts chapter 3, Hechos número 3. repent, Arrepiéntanse. turn to God, Vuelve hacia el Señor so that he can wash your sins away, para que pueda borrar tus pecados. but also so times of refreshing can come. Pero también para que lleguen tiempos nuevos, refrescantes. It's at the altar that the river flows from. Es en el altar desde donde el río fluye. The river flows from the house of God. El río fluye desde la casa de Dios. The second truth that we learn from this vision La segunda verdad que aprendemos de esta visión is that the river runs continuously.
es que el río corre continuamente. I think sometimes we approach God like he is a faucet. Algunas veces nosotros recurrimos a Dios como si fuera un lavabo. I turn him on when I need him, Abro la llave cuando necesito agua and I turn him off when I think I don't need him. y cierro la llave cuando creo que ya no necesito agua. When I mess up, Cuando me equivoco y la riego, when I'm in a crisis, cuando estoy en una crisis, when things aren't going well, cuando las cosas van bien, I turn on the faucet of God. Abro la llave de Dios. And I come to church with my little cup. Y vengo a la iglesia con mi pequeña taza. And I say, God, here's my cup to fill today. Y le digo a Dios, aquí está mi taza, llénala. I kind of like it right about that high. Y necesito que la llenes hasta esta altura. And I like it at that temperature. Y me gusta a tal temperatura. And God, I have some areas that you can speak to, Y Señor, tengo algunas áreas sobre las que me puedes hablar, but only the areas that are in my cup. pero solamente las que están dentro de mi taza. Don't talk to me about anything outside of the cup. No me hables de algún otro tema que no esté en mi taza. I'll turn you on when I need you, Yo abro la llave cuando te necesite, but when I have my cup full, pero cuando tengo mi taza llena, that's all I want. es todo lo que quiero. But that's not how rivers work. Pero así no funcionan los ríos. Have you ever stood in a river? ¿Alguna vez has estado en un río? It has a current. Tiene una corriente. The current constrains you. It leads you. La corriente puede llevarte, puede guiarte, The current pulls you, te jala. whether you want to go or not. ¿Quieres o no quieras ir? And that's how the river of the Spirit of God is. Y así es como es el Espíritu de Dios. Because now if I want to go in a direction that's against the river, Porque si quiero ir en una dirección contraria a la que lleva el río, it's the river that pulls me back. el río me va a jalar de regreso. It's the Spirit of God that pulls me back. Es el Espíritu de Dios que me trae de nuevo That gets me back headed in the right direction. y que me toma y me pone de nuevo en la dirección correcta. It's the power of the Spirit in my life that's pulling me now. Es el poder del Espíritu en mi vida que me está jalando. And if I ever work against the river, Y cualquier momento que lo que vaya en contra del río, if I ever try to fight against the river, si yo trato de pelear contra el río, I end up exhausted termino agotado and I get taken under, y soy llevado más abajo and it's not good. y eso no está bien. What am I talking about? ¿De qué les estoy hablando? I'm talking about now my preferences. Estoy hablando de nuestras preferencias. Would anyone be honest enough here to admit that you prefer to be in control? ¿Cuántos de aquí quieren ser honestos y admitir que prefieren ustedes tener el control de lo que pasa? How many like to be in control? ¿Cuántos quieren estar en control? Okay. Some of you want to be in control so much that you will not even raise your hand. But that's Algunos quieren estar en tanto control que dicen no levanto la mano. okay. But you're in control. Porque estás bajo control. We like being in control. Nos encanta tener el control. And the calling of God on your life has a competitor. Y el llamado de Dios a tu vida tiene competencia. And that is your comfort. Y es tu comodidad. Because we are most comfortable when we are in control. Porque nos sentimos mucho más cómodos cuando tenemos el control. I want it my way. Lo quiero a mi manera. I want to get to decide. Yo soy el que decide. I want to determine the timing. Yo voy a determinar cuándo. I want everything to work out the way I want it to work out. Yo quiero que las cosas salgan como yo quiero que salgan. Because I'm most comfortable when I'm in control. Porque yo me siento más cómodo cuando yo tengo el control. But that's not how rivers work. Pero así no funcionan los You ríos. get out in the middle of a river, Tú ve y métete al centro de a la mitad de un río, you are not in control. pierdes el control. So let's go to Ezekiel 47 verse 3. If you can go there. Yeah. Vamos, 3. Yeah. vamos a Ezequiel 47:3. Me llevó a lo largo de la corriente del agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo.
Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Verse 4. El siguiente, por favor. Sí. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Verse 5. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiado para atravesarlo Okay. a pie. What is God doing here? ¿Qué está haciendo Dios aquí? He's calling him to the place where he is not comfortable. Le está llevando al lugar donde no se sienta cómodo. He's calling him to the place where he's not in control. Lo está llevando a un lugar donde él ya no pueda tener el control. Maybe I can give you an example. Tal vez les puedo dar un ejemplo. In general, there are two different ways to get into a swimming pool. En general hay dos maneras de llegar a una alberca. Some of you just jump in. Algunos simplemente brincan. How many are like me and you just jump in the pool? ¿Cuántos solo van llegando a la alberca y se avientan? You don't test the water. No prueban la temperatura. You don't know how cold the water No is. saben qué tan fría está. You just jump right in the pool. Solo la ves y te avientas. Where are those people at? ¿Dónde están los que hacen eso? Okay, those are my people. Esos son Okay. como yo. How many of you are like my wife ¿Cuántos de ustedes son como mi esposa? who goes to the shallow end Que va al puro principio, al primer escalón, and she steps down onto the first step? y se baja solo el primer escalón? How many are like this? Okay. And she says, I'm trying to get used to it. Y ella dice, es que quiero acostumbrarme. She says, I'm trying to get comfortable with it. Quiero sentirme cómoda con la temperatura. And if I left her by herself, Y si la dejo a ella sola, she would never go any deeper than this right here. no va a pasar del primer escalón. She would say, oh, the pool was so nice today. Y dice, ay, qué rica está la alberca. It was so nice on my ankles. Sí, se siente tan rico en los So tobillos. refreshing on my feet. So refreshing on my feet. Sí, son tan refrescantes para los pies. And I would say, Y yo le diría, you're missing out on what the pool could be like. sí, te estás perdiendo por completo para lo que sirve una alberca. If you really want to be refreshed, Si realmente quieres refrescarte, get in the pool. aviéntate a la alberca. And God is calling Ezekiel to deeper water. Y Dios está llamando a Ezequiel a aguas más profundas. And I think a lot of us, we approach the river with our measuring stick. Y muchos de nosotros creo que tratamos de meternos al río con nuestra regla. And we bring our stick to God Y traemos la regla delante de Dios and we say, God, I'm comfortable at that level. y le decimos, Dios, hasta esta altura yo estoy cómodo. I'm comfortable up to my ankles. Y estoy cómodo, Señor, hasta los tobillos. But I'm not going to go any deeper. Pero no voy a ir más profundo. The problem with that El problema con eso is that there's more out of the water than in the water. es que hay más de tu cuerpo fuera del agua que dentro del agua. See, we want all that God has, Queremos todo lo que Dios tiene para nosotros, but we only want to get in up to our ankles. pero solo nos metemos hasta los tobillos. And we bring our measuring sticks to God. Y aparte le traemos la regla. And we say, ooh, maybe I could go maybe a little deeper, Bueno, Señor, tal vez un poquitito but más. only up to my knees. Sí, bueno, pero no pases de los tobillos. And we come to church Y venimos a la iglesia and we say, oh, I was so refreshed today, y decimos, ah, qué refrescante fue hoy. stepping in up to my knees today. Me encantó meterme hasta los tobillos hoy. And God would say, you're missing out on all that I have for you. Y Dios dice, te estás perdiendo todo lo que tengo para ti. Get in the river. Métete al río. Quit measuring off where you're letting God go. No midas cuando Dios te está llamando a meterte. Some of us, we don't like it when we can't touch the bottom. No, a uno de nosotros no nos gusta cuando no puedes sentir el fondo. Because I want to be in control.
Porque quiero tener el control. I want to be able to touch the bottom. Quiero sentir el fondo en mis pies. I want to be able to set my feet. Quiero establecer mis pies ahí. And I'm in control. Y yo tengo el control. And God would say, what if you stepped out into the deeper water and just let me take you? Y Dios dice, ¿por qué no te vienes a las aguas más profundas para que yo te lleve? You know, it's hard to change the world when you're measuring God with a stick. Es muy difícil conquistar el mundo cuando medimos a Dios con la regla. It's impossible to get the revelation of God when you won't get in the river. Es imposible tener las revelaciones de Dios si no nos metemos al río. So what do I do with my wife? Entonces, ¿qué hago con mi vida? I go down to the shallow end, Voy al final, shallow the shallow end of the pool. The the shallow end. deeper. No, shallow end. I Ah, go down no, to the voy shallow a end la, ¿qué hago con mi esposa? Pues me voy y me meto en la parte menos honda and I grab her y la tomo and I bring her into the pool. y la meto a la alberca. No! 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 Which is what a lot of us are doing with God. Eso es lo que muchos hacemos con Dios. No! No. And he's saying there's so much more for you out here. Y Dios dice, hay muchísimo más para ti acá adentro. Yeah, but I can't touch out there. Sí, pero allá no puedo tocar el fondo. Good. Qué bueno. It's too deep out there. Es que está muy profundo. Good. Qué bueno. I'm not in control out there. Pero yo no tengo el control Good. allá. Qué bueno. I'm not a great swimmer. Pero no sé nadar muy bien. Good. Qué bueno. You know what that means? ¿Sabes qué significa You're eso? going to have to depend upon God. Vas a tener que depender de Dios. You're going to have to rely upon Him. Vas a tener que descansar en Él. And if you're going to experience all that God has, you're going to have to get into the river. Y si quieres experimentar todo lo que Dios tiene para ti, vas a tener que meterte al río. Quit fighting the pool of the river. Deja de estar peleando con la alberca del río. The river flows from the house of God. El río fluye desde la casa de Dios. It runs continuously. Corre constantemente. God is not a faucet. Dios no es una llave de fregadero. You don't turn Him on and off. No la abres y la cierras. He is a river and He's calling you to deeper water. Él es un río y te está llamando a aguas más profundas. Here's the third truth. Aquí está la tercera verdad. The river runs where there is no debris. El río corre donde no hay escombros. This is what we learned from the story of Rodney, Mississippi. Esto es lo que aprendimos con la historia de Rodney, Mississippi. When they did some research on why the river changed its course, Cuando investigaron por qué el Mississippi cambió su ruta, the engineer that did some study on why the river would change its direction, el ingeniero que hizo la investigación de por qué el río cambió su dirección, this is what he said. esto fue lo que concluyó. It was a buildup of debris, of trash. It was a buildup of trash. Ok, había demasiada construcción de basura, se había acumulado demasiada basura. Over time, A lo largo del tiempo, the trash, la basura, the dirt, el lodo, began la to build up, empezó a amontonarse and it changed the direction of the river. y modificó la dirección del río. And where the river used to be able to run, Y donde el río podía correr, it could no longer go that direction ya no podía ir por ahí por tanta basura. because of the debris and the trash that had built up. Sí, por todo este escombro que se había acumulado ahí. And it didn't happen overnight. Y no pasó de un día para otro. It happened over time, Pasó a lo largo del tiempo, little by little, poco a poco, and what they were ignoring y lo que estaban ignorando was the very thing that caused distance from the river. era aquello que estaba provocando que el río se alejara de ellos. What am I talking about now? ¿De qué estoy hablando ahora? I'm talking about my purity. Estoy hablando de mi pureza. My purity. Mi pureza.
if I want to keep the river flowing in my life, Si yo quiero mantener al río corriendo en mi vida, I've got to make sure that there's no trash, no debris, nothing obstructing the flow of the river. tengo que asegurarme de que no hay basura, de que no hay escombro en mi vida que está obstruyendo el camino para que fluya. Look what it says in verse 11 of Ezekiel 47. Dice en Ezequiel 47:11, no obstante, los pantanos y las ciénegas no se purificarán, quedarán salados. The marshes, the swamps, Las ciénegas, los pantanos, las lagunas, the river was not flowing there. ahí no corre un río. And the lack of movement caused death. Y la falta de movimiento provoca muerte. So much trash had built up. Tanta basura que se está acumulando. I just wonder if the river of the Spirit of God is being obstructed by some things in our lives. Me pregunto si el fluir del Espíritu, del río del Espíritu de Dios, no está siendo obstruido por cosas en nuestra vida. Any attitudes or thoughts that we might have. Algunas actitudes y pensamientos que tal vez tenemos. Little compromises along the way. Si ceder en cosas que no deberíamos a lo largo del tiempo. That now is causing the river to no longer be able to flow. Que ahora no permite que el río fluya como debe fluir. If we don't allow the river to wash away the impurities of our lives, Si no dejamos que el río limpie y se lleve toda la basura de nuestra vida. to wash away the pain of our lives, Que se lleve el dolor de nuestra to vida. wash away the pride of our Que se lives, lleve el orgullo en nuestra the vida. bitterness and the La unforgiveness, amargura y la falta de perdón de nuestra and you vida. just let it keep building up in your life. Y solo dejamos que se esté acumulando y acumulando. And suddenly you wake up Y un día despiertas and you are like the people that Paul described when he said you have a form of godliness but you have no power. y es como la gente que describe San Pablo, que dice, sí, hablas de Dios, pero no tienes el poder de Dios. Or you wake up like Samson O despiertas como Sansón and you realize that the Spirit had left you. y te das cuenta que el Espíritu te abandonó. Why? Because I let the impurities build up. ¿Por qué? Porque dejé que las impurezas se acumularan. I mean, just think about the people of Rodney, Mississippi. Solo piensa en la gente que vivía en Rodney, Mississippi. I mean, when the river started to change directions, they had a choice. Cuando el río empezó a cambiar su dirección, ellos tenían una alternativa. We can clean the river out. Limpiamos el río, We can deal with the impurities, le quitamos todas las impurezas and the river will continue to flow. y el río va a seguir por donde siempre fluye. But they ignored it. Pero lo ignoraron. And now the river is 1 kilometer, Y ahora el río está a 1 kilómetro, 2 kilometers, 2 kilómetros, 3 kilometers, 3 kilómetros, 5 kilometers away, 5 kilómetros de and now distancia. there's no life. Y ya no hay vida. All because we didn't want to deal with the impurities. Solo porque no quisimos tratar con las 2 Timothy impurezas. chapter 2. 2 Timothy chapter Ok, 2. segunda de Timoteo capítulo 2, 21. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. We need the river to remove the impurities. Necesitamos que el río se lleve las impurezas. The impurities of our mind, Las impurezas de nuestra mente, our impure thoughts, nuestros pensamientos impuros, our impure words, nuestras palabras impuras, the impure things that we are pursuing in our lives, las cosas impuras que estamos siguiendo en nuestra vida, the impure emotions that we have. las emociones impuras que tenemos. We have to let the river keep washing the impurities away. Debemos permitir al río que se lleve las impurezas de nuestra vida. Question: Pregunta, what is it that you are ignoring that could lead to your death? ¿qué es aquello que estás ignorando que te puede llevar a la muerte? Where there once was life, Donde antes había vida, where there once was passion, donde antes había pasión, where there once was
a lot of busyness and life and healing available. Donde antes había mucha acción y sanidad y energía disponible, We're allowing things to build up, dejamos que las cosas se vayan acumulando. which is why we need the Spirit of God. We need the river of God. Es por eso que necesitamos del Espíritu de Dios, del río de Dios, The river of God. el río de Dios. It runs from the house of God, Corre desde la casa de Dios, from the altar of God, desde el altar de Dios, from a posture of humility. de una actitud de humildad. The river of God El río de Dios is always running. siempre está corriendo. You cannot measure it with your stick. No puedes medirlo con una regla. He's calling you to deeper water. Te está llamando a aguas más profundas. You're standing at the shallow end, Tú estás en lo bajito. and God is calling you to something deeper, Y Dios te llama a algo mucho más profundo, something greater. algo más grande. But you have to step out. Pero tienes que dar un paso hacia el Got to fondo. get into the river. Dar un paso hacia al fondo del río. Get in over your head, Que te rebase de tu cabeza. where you can't touch. Donde ya no puedas tocar el fondo. Oh, but I'm not in control. Ay, Señor, no voy a estar en control. Exactly. Exactamente. And the river of God, Y el río de Dios it runs where there are no impurities. corre donde no hay impurezas. How many want the river of God to be running in your life? ¿Cuántos quieren que el río de Dios corra en sus vidas? How many want the river of God to be flowing in your life? ¿Cuántos quieren que el río de Dios fluya en sus vidas? Let me invite somebody to come play just the keyboards behind for just Si a nos second. If you have ayudan a con el keyboard player, teclado, come por play. favor. What I'm getting ready to say will sound way more spiritual because of him playing Lo behind que voy me. a decir ahora va a parecer más espiritual porque tenemos música. Give him a hand. Thank him for helping me out. I Denle thank un you. aplauso al equipo de alabanza por apoyar. That's good. We all want the river of God. Todos anhelamos el río de Dios. We all need the river of God. Todos necesitamos el río de Dios. We need the Spirit of God. Todos necesitamos el Espíritu de Dios. But you can't keep coming to God with your little cup. Pero no puedes venir a Dios con una tacita. You can't keep coming to God and say that's all you get. Y decirle a Dios, Señor, esto es todo lo que puedes llenar. You can't keep trying to put limits on how God is going to work. No puedes ponerle límites a Dios sobre cómo debe trabajar. You can't stand in the water only ankle deep and expect to get all that God has for you. No puedes pararte en el agua con tus reglas solo a la altura de los tobillos y querer que Dios te dé lo que está en el fondo. Some of us are trying to make God fit into our own understanding. Algunos intentamos que Dios quepa en nuestro razonamiento, And you're limiting God. en You're un Dios limiting God. vivo. And God wants to do something so great in your life. Dios quiere hacer algo tan grande en tu vida. Bow your heads here in the room. I just want to pray for you this morning. Inclinen su rostro porque quiero orar sobre ustedes. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, God, that your Holy Spirit is always running. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está siempre fluyendo. And I have a vision this morning of the river of God running up and down the aisles of this auditorium. Y tengo una visión esta mañana de los ríos de Dios corriendo a lo largo y ancho de este Get a auditorio. vision of the river of God. Y va a entrar el río de Dios. Get a vision of God calling you to deeper water. Y ten una visión de Dios llamándote a aguas más profundas. Those of you that have said, I've limited God to this area that I feel comfortable in. Y tal vez tú dices, creo que solo hasta donde me siento cómodo puedo dejar el río de Dios. And you know God has more for you. Y tú sabes que Dios tiene mucho más para ti. You know that He has a greater life for you. Tú sabes que Él tiene una vida mucho mayor para ti. But you've been unwilling to
step out into the deeper water. pero no estás atreviéndote a dar el paso a aguas más profundas. But this morning, Pero esta mañana, you're going to step out into the river. hoy te vas a caminar adentro del río. You're going to jump into the deep end. Vas a aventarte a las partes profundas. Even if you can't touch, Aunque no puedas tocar el fondo, even if it's unfamiliar, aunque no te sea familiar, even if it's uncertain, aunque sea incierto para ti, even if it scares you, hasta incluso si te da miedo, you're trusting God and you're stepping out into the water estás confiando en Dios y te estás metiendo a profundidades, because you need the river of God. porque necesitas el río de Dios. You say, Devin, that's me this morning. I want to step out into deeper water today. Quien dice, este soy yo, me está hablando a mí, quiero dar un paso a aguas más profundas. I'm tired of settling for ankle deep experience with God. Ya estoy cansado de limitarme a experiencias con Dios a la altura de mis tobillos. I'm ready to go to deeper water today. Estoy lista para entrar a aguas más profundas. If that's you this morning, Si ese eres tú, I want you to just lift your hands up to God and say, I'm ready to go to deeper waters. solo te pido que levantes tus manos hacia Dios, pidiéndole across- que te lleve a aguas profundas. All across this room, we're ready to go to deeper water, God. Señor, a lo largo de este cuarto hay gente deseando Yes, entrar a God. aguas profundas. Yes, God, we're no longer settling for shallow end. Señor, ya no estamos dispuestos a quedarnos en lo bajito. We're going to the deep end today. Vamos al fondo de esto. We're jumping in today, God. Estamos saltando ahí, Señor. We're releasing control. Estamos renunciando al control. We're trusting you, God, in a greater way. Estamos confiando en ti en una manera mayor y más grande. Maybe you could just express that to God. Would you say, God, I'm trusting you in a greater way today? Exprésaselo a Dios y dile, Señor, yo estoy confiando en ti de una manera mucho más grande. God, we trust you. Señor, confiamos en ti. In the moments when we hear you calling us to something more, En los momentos en que te oímos que nos llamas a algo más grande, I pray, God, that we would go to the place of humility. le pido al Señor que nos lleve a ese lugar de humildad, Pray, God, that we would not limit you in any way. para que, Señor, no te limitemos de ninguna manera. And I pray, God, that we would remove any impurity that's keeping the river from flowing in our Y le lives. pido al Señor que se lleve y limpie toda impureza que impide que el río fluya. Jesus, see the hands that are lifted today that are saying they want more of you. Señor Jesús, por favor, ve las personas que tienen sus manos alzadas y que te dicen quiero más de ti. We love you, Jesus. Te amamos, Jesús. We love you, Holy Spirit. Te amamos, Espíritu Santo. We want the river to flow. Necesitamos el río. We need the river to flow Necesitamos que fluya el río. Necesitamos que fluya el río in our lives, en nuestras vidas, in our marriages, en nuestro in matrimonio, our homes. en nuestras casas. Come on, invite the river of God to flow in your life today. Invita al río de Dios que fluya en tu Jesus. Come on, if you feel comfortable, let's stand to our feet and lift our hands and tell God we want the river to flow in our lives vida. Ponte today. de pie y dile a Dios, Señor, haz que tu río fluya en mí. We want the river to flow in our lives, God. Queremos, Señor, que tu río fluya en nuestras vidas. Jesus, we need the river. Señor Jesús, necesitamos tu We need río. the river of God. Necesitamos el río de Dios. Come on, let's lift our hands and worship the Lord this morning. Así que levantemos nuestras manos y alabemos al Señor Or express our gratitude to you, God. con un espíritu de Jesus. gratitud.